México cuenta con riquezas naturales, tradiciones y cultura, pero en cada rincón se puede encontrar una historia perturbadora, y estas 6 historias que te traigo este día lo confirman. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ahora es momento de adentrarnos a estas 6 historias que estoy segura te dejarán sin palabras. Diana Cortés Carrizales nació el 19 de abril de 1985. Era muy risueña, consentida y unida a su familia. Una pequeña que, de acuerdo a sus padres, Francisco Cortés y Lourdes Carrizales, lo tenía todo. Pero aquel 15 de septiembre de 1991, Dianita salió de su casa para nunca más volver. De acuerdo con la señora Lourdes, Dianita aquel día lavaba la ropa de su muñeco preferido mientras ella cocinaba. Así pasaron algunos minutos hasta que Dianita, al ver a su mamá tan presionada, se ofreció para ir por las tortillas, a lo que su mamá sin pensarlo aceptó. Dianita le dio un tierno beso a su papá antes de partir a la tortillería que estaba a no más de 150 metros, todo en línea recta. Y no habían pasado ni 30 segundos, cuando el papá le dijo a su esposa: «Mejor acompaño a la niña». Tras estas palabras el hombre caminó por la calle, pero Dianita no estaba por ninguna parte. Confundido, Francisco volvió y preguntó a Lourdes: «¿Ya regresó la niña?». Entonces un silencio incómodo se hizo, y fue interrumpido por el llanto y los gritos de Lourdes en respuesta a esta pregunta. Lourdes salió a la calle desesperada al tiempo en que gritaba: «Dianita». Posterior a esto, fueron a la delegación Coyoacán. Luego se trasladaron al centro de apoyo a personas extraviadas y ausentes. Pero antes les dijeron, a sabiendas que la niña tenía 6 años, que no se preocuparan, tal vez se fue con el novio. La familia, a partir del 15 de septiembre de 1991, se convirtieron en detectives, ya que notaban que las autoridades no hacían lo propio. Dianita cumpliría este 2025 40 años, y todo este tiempo sus padres vivieron rodeados de falacias, bromas de mal gusto, de falta de difusión en radio, televisión o periódicos, y por supuesto de especulaciones. Incluso los padres de Dianita recibieron una llamada de Ciudad Nezahualcóyotl para avisarles que una chica de unos 25 años, que fue dejada en un albergue, podría ser su hija. La chica carecía de documentos de identificación, y la descripción física coincidía con la fotografía que su hermano mayor, Joaquín, repartió en distintos puntos de Ermita y Tlalpan, así como en centrales camioneras. Fueron al encuentro, pero Lourdes supo de inmediato que no era su hija. Los padres de Dianita señalaron por años que los encargados de su caso también fueron cómplices del robo de infante, pues ellos les hacían ver en cada reunión que en México no existen niños robados, sino extraviados. De ahí que se requieran 72 horas para comenzar con el proceso de búsqueda. Ninguno de los padres recibió apoyo psicológico, ni económico. Salían diariamente a las calles, y hasta viajaron a los Estados Unidos para encontrarla. Lourdes creó una fundación de niños robados, misma que duró 7 años, y que le permitió recuperar a 100 niños sustraídos, pero de su querida hija ya no supo más. De ella solo conserva una prenda azul turquesa, y también ese muñeco, al que Dianita le lavó la ropa antes de irse. El 7 de enero del 2000, Gabriel Arturo Garzaot escuchó los cargos que se le imputaron por su presunta participación en el homicidio de 3 mujeres, 2 de las cuales eran sus novias y una más su esposa. Él es conocido como el Viudo Negro, el autor intelectual que buscó beneficios con las muertes de sus parejas, que perdieron la vida en condiciones poco claras. De acuerdo con las autoridades, la principal sospecha que habría llevado a girar una orden de aprehensión en contra de Gabriel fue el seguro de vida de su futura esposa, y que, por cierto, este fue modificado 2 años antes a su muerte, de tal manera que Gabriel quedó como el beneficiario de $400,000, dinero que cobró íntegro.
Gabriel tuvo 3 relaciones que acabaron de forma trágica. Primero con Soledad Valdés, quien falleció en 1991 por una cardiopatía. De ella cobró 400,000 pesos del seguro, y hasta ahora se desconoce si lo gastó por completo. Su segunda esposa fue Marcela Muñoz Palacios, quien en octubre de 1992 fue hallada sin vida dentro de su vehículo, en la colonia Nápoles. Y en cuanto a su seguro de vida, Gabriel recibió el beneficio de 2 seguros de vida, que sumaban 1,250,000 pesos, contratados con la empresa, La Territorial. Después de ella llegó Ana Gloria Gómez Palacios, que perdió la vida dentro de su auto, o al menos así lo afirmó su prometido, Gabriel Arturo, quien durante sus declaraciones ante el Ministerio Público, y para salir librado de esta muerte en el que él fue el único testigo, dijo que fueron sorprendidos afuera de su casa en la colonia Torrielo Guerra por un asaltante, quien no solo los despojó de sus pertenencias, sino que también los atacó con un arma de fuego. Por supuesto que la única víctima mortal fue Ana Gloria, y luego de mostrar las pruebas periciales de balística y criminalística, Gabriel pasó a ser el único sospechoso, y posteriormente, el autor intelectual. De acuerdo con lo señalado por peritos, había anomalías en las declaraciones con respecto a lo recabado en el lugar de los hechos, entre ellos, el hecho de que el hombre asegurara que se encontraba en el asiento del conductor, puesto que ello no correspondía con la trayectoria que se mantenía en las manchas de sangre, las cuales se encontraban en su pantalón y en el zapato del lado izquierdo. Garza logró evadir a la justicia, y se supo de él hasta el 20 de noviembre de 1998, cuando la Interpol lo detuvo en el aeropuerto de Barajas, Madrid, y posteriormente fue sentenciado a 41 años en una prisión mexicana, luego de que se declarara culpable por la muerte de su prometida Ana. De los otros 2 casos no se encontraron pruebas para culparlo. De asesino en serie, a ejemplo de criminal rehabilitado. Así fue definido Gregorio Cárdenas por la prensa mexicana, tras su salida de la prisión de Lecumberri. Una afirmación que algunas personas tomaron como irresponsable, pues era bien sabido que este hombre, además de haber estrangulado a 4 mujeres, 3 de ellas menores de edad que ejercían la prostitución, y a su novia, también había hecho prácticas necrofílicas, y en su niñez torturó y mató animales como pollos y conejos. Así que en ellos no cabía la idea que Cárdenas fuera reincorporado a la sociedad como si nada hubiera pasado. Para calmar los ánimos explicaron que Cárdenas desarrolló su conducta homicida a causa de una encefalitis en su niñez, misma que le provocó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible. Además destacaron que pese a estas condiciones, demostró tener un coeficiente intelectual muy alto, lo que le permitió colaborar con la empresa paraestatal Petróleos de México y a finalizar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. 4 asesinatos entre agosto y septiembre de 1942 quedaron sepultados prácticamente para las autoridades, pues tras dejar la prisión de Lecumberri en 1976, el entonces presidente Luis Echeverría le otorgó el perdón público y lo felicitó por representar un claro caso de rehabilitación. También fue reconocido en la Cámara de Diputados como inspiración para los mexicanos. Ahí fue ovacionado de pie, y poco importó la indignación de muchos mexicanos, así como de las familias de las víctimas, que entre lágrimas reprochaban esta injusticia. Ante esto, Cárdenas comentó que el régimen penitenciario de su época fue el más humano en la historia del país, y apreciaba que existiera un verdadero interés por quienes habían delinquido y querían rehabilitarse. El sobrenombre de Estrangulador de Tacuba, que murió a los 85 años en Los Ángeles, se debe a que su residencia estaba ubicada en el famoso barrio de Tacuba, en la Ciudad de México. Y aunque no hay pruebas suficientes, las autoridades aseguraron que este hombre había perpetrado más de 4 crímenes, pero nunca los reconoció. El 18 de enero de 2017, los medios de comunicación comenzaron a difundir una noticia que alarmó a padres de familia en todo el país. El caso provenía de una escuela privada, ubicada en el Paseo Residencial, al sur de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León,
en donde uno de los alumnos habría disparado a varios de sus compañeros, así como a su profesora. El hecho ocurrió a las 8:51 horas. Era un miércoles común. La profesora Cecilia Cristina Solís recogía los exámenes de química a sus estudiantes, pero esta tranquilidad cambió abruptamente cuando el alumno Federico N. sacó un calibre 22 de su mochila y atacó a corta distancia a la profesora, al igual que a algunos de sus compañeros. Según versiones, el agresor de 15 años intentó quitarse la vida tras perpetrar su crimen, pero al notar que ya no tenía balas, tomó otra caja de municiones y finalmente partió de este mundo. El saldo de esta tragedia fue de un alumno sin vida, así como 3 heridos, incluida su profesora, quien murió el 29 de marzo de ese año debido a complicaciones en su salud. Poco a poco los heridos fueron dados de alta, aunque algunos de ellos presentaron daños como falta de movilidad, que requirieron terapia. Sin embargo, los sobrevivientes y heridos aseguran que no le guardan rencor o resentimiento, pues eso no les permitiría vivir. El vocero del Grupo de la Coordinación de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fassi, informó que el joven se encontraba en tratamiento psicológico, vivía con su abuela, y el arma era propiedad de su padre. Además, apuntaron los especialistas que el problema fue provocado por la distancia y la falta de comunicación que hay entre padres e hijos, y se sospecha que la rapidez que tuvo el alumno con el arma se debía a que él y su padre practicaban caza. De acuerdo con el servicio pericial, el hecho duró 35 segundos, que seguramente los alumnos recordarán por el resto de su vida. El 12 de noviembre de 1999, la ciudadanía del estado se enteró de una noticia bestial que mostró la maldad que puede existir en las personas. Justo en la calle 28 de agosto, un hombre avisó a la policía que dentro de un contenedor de basura había encontrado una caja de huevo de la marca San Juan, que en su interior contenía el cuerpo de un niño de 4 años, que vestía una camiseta de los 101 dálmatas. La manera en que acabaron con su vida dejaba ver la perversidad del perpetrador. Sus manos estaban atadas, presentaba signos de haber sido golpeado hasta su deceso, y por último, estaba envuelto en un mantel con diseños navideños y una colcha con flores. Su pequeño cuerpo tenía marcas de diferente antigüedad, y tras ser llevado con un forense se determinó que las causas de muerte fue por traumatismo cráneoencefálico. La imagen del niño tuvo que ser difundida inmediatamente ante la desesperación de las autoridades por saber quién lo había hecho. Además querían identificar al niño y saber si había sido raptado o algo parecido. Y gracias a la difusión mediática surgieron 2 testimonios. El primero fue de Luna Gallegos, trabajadora de la calle 28 de agosto, quien relató que a las 7:55 horas vio a un hombre bajar de un taxi con una caja de huevo y luego de caminar hacia el contenedor, en algún momento lo perdió de vista. También estaba Jesús Muñoz, un taxista que confirmó que el 12 de noviembre de 1999, a las 7:25, trasladó desde la central camionera hasta la calle 28 de agosto a un hombre que llevaba con él una caja de huevo, y ambos coincidieron en que era un hombre delgado, alto y de aproximadamente 35 años. Hubo muchas especulaciones en torno a este caso, pero sería hasta el año 2001, cuando su abuela Araceli Becerra lo identificó por el retrato hablado y solicitó las pruebas de ADN que confirmaron su identidad. Él se llamaba Dylan Randall Mercado, nacido en 1995. Liliana Lucero Mercado había sacado adelante a Dylan vendiendo cosas de manera informal, y 3 años después se casó con Francisco Javier González, alias El Profe, con quien procreó 3 hijos, 2 de ellos gemelos. La pareja se mudó a Jalapa sin dar explicación alguna, y aunque Araceli luchó hasta el cansancio por conseguir que el DIF le otorgara la custodia de su nieto ante los abusos de los que era objeto, le fue imposible, y de esta manera, Liliana y Francisco desaparecieron del estado junto con sus hijos. Las autoridades comenzaron a investigar,
y algunos vecinos de la pareja relataron que fueron testigos de los gritos, golpes, duchas de agua fría en la noche, hincarlo y colocarle 2 ladrillos en sus manos como castigo, que eran una muestra del maltrato que diariamente sufría Dylan de parte de su padrastro. Y aunque resulta imposible de creer, Liliana no intervenía. También dieron a conocer que Francisco tenía un pasado turbio, pues anteriormente había estado casado con Anabel y su hijo había muerto tras caer de las escaleras. Pero casualmente, Francisco era el único que estaba cuando ocurrió el accidente. Se supo también que Francisco no trabajaba y vivía de sus parejas, pero también debía mucho dinero. Y lo primero que los colocó como los principales sospechosos de la muerte del niño es que nunca avisaron su deceso. Y de hecho, tras la muerte de Dylan, ambos se mudaron a Guadalajara, en donde Francisco intentó adoptar a un niño para hacerlo pasar por Dylan. Pero su plan por suerte no prosperó, y tuvieron que pasar 26 años para que esta insensible pareja, de 49 y 55 años, fuera detenida durante el primer fin de semana del año 2025, en Chetumal, Quintana Roo. Ambos fueron llevados a un cerezo de Aguascalientes, en donde esperan su juicio y condena, al tiempo en que la ciudadanía exige que sea justa, pues se presume que le arrebataron la vida, porque les estorbaba. A 6 años de haberse cometido uno de los feminicidios que más consternó a la sociedad mexicana y que impactó a la prensa internacional, la Fiscalía General del Estado de Guerrero logró una sentencia condenatoria de 55 años de prisión para César Gómez Arciniega, justamente este hombre que está en tu pantalla, quien de acuerdo con los informes policiales, hizo algo horroroso a causa de sus celos enfermizos. César, que en 2018, el año que ocurrieron los hechos, tenía 35 años, se mostraba con sus amigos como un hombre respetuoso, cariñoso con su pareja y un hombre confiable. Pero una vez dentro de su casa, ejercía violencia psicológica contra Magdalena Aguilar, a quien le prohibió tener contacto con familiares y amigos. Poco a poco comenzó a prohibirle cierto tipo de ropa, no le permitía maquillarse y hasta le prohibió ejercitarse. Cansada de la situación, Magdalena pidió ayuda a sus padres y salió de su casa con sus hijos con el fin de estar lo más lejos posible de César. Como era de esperarse, César le rogó una y otra vez, pero ella estaba firme, ya no quería estar con él, únicamente le hizo saber que se verían para que pudieran convivir con sus hijos, pero fuera de eso, no le interesaba lo que pasara en su vida. Con esto llegamos a aquel fatídico 13 de enero de 2018. Magdalena ese día quedó con César de llevar a sus hijos a su casa, luego fue a dar unas consultas particulares y acordó que pasaría por los niños en el zócalo del pueblo mágico, pero César no llegó. Angustiada, Magdalena se dirigió a la casa de César, ubicada en la calle Guadalupe, en el barrio de Los Adobes, sitio en donde sería vista con vida por última vez. De esto se sabe que la madre de Magdalena le envió un mensaje de texto, y al no ser respondido por su hija, decidió llamarle, pero entonces alguien desvió la llamada, causando preocupación en la familia. Aunque la angustia le invadió, la madre de Magdalena acudió a casa de César para preguntar si sabía sobre ella, a lo que tanto su consuegra como César aseguraron que había estado ahí, pero que se había retirado por la tarde. La madre de Magdalena sabía que algo no estaba bien, pues César tenía rasguños en el rostro, pero sería imposible actuar sola, por lo que acudió a denunciar su desaparición, y las autoridades esta vez sí actuaron a tiempo, y de inmediato su fotografía comenzó a circular por redes sociales y por calles de Taxco. Pero el día más doloroso por su mamá llegaría con el descubrimiento de la muerte de su hija, a quien no solo le arrebataron la vida, sino que los responsables del crimen la cocinaron. Y sí, escuchaste bien, sus restos estaban dentro de cacerolas, en donde presuntamente se había preparado pozole, que si no eres de México te comento, esta preparación se hace a base de granos de maíz, al que se agrega carne, y especias muy variadas dependiendo de la región. Ambos fueron detenidos, y en cuanto a la madre de César, fue sentenciada a 40 años de prisión. César estuvo prófugo de la justicia por más de 4 años, lo que desató la emisión de su ficha de búsqueda en la Interpol,
hasta su captura el 9 de julio de 2022 en la ciudad de Tijuana, en donde presumía que nunca sería encontrado. 6 casos, todos ellos impactantes. Algunos obtuvieron justicia, y el resto ya forma parte de un doloroso episodio en la historia de México, que rogamos nunca se repita. Familia, muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada vez más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Feliz año, familia, y que tengan un bonito fin de semana. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.